Pero arranca Darío, que es el que sabe de verdad. Vamos a hablar de economía, efectivamente. A ver, el Banco Central de la República Argentina publica mes a mes algo que se llama relevamiento de expectativas de mercado. La sigla es REM. ¿Cómo se genera este REM? Con el aporte, básicamente, de datos de 42 instituciones, organismos, estudios, consultoras, economistas. Son 42 participantes, de los cuales 29 son consultoras, centros de investigación locales e internacionales, y después tenemos 13 entidades financieras. El Banco Central junta toda la información de estas 42 entidades, la procesa, saca los promedios, analiza, y a partir de esto tiene una composición de cómo se va a comportar la economía o cómo se espera que se comporte la economía, no solo el próximo mes, sino el próximo año o el 2027, por ejemplo. ¿Qué es lo que se ha dado a conocer en las últimas horas a través del Banco Central de la República Argentina de estos datos que fueron recopilados en una fecha extraña, porque fue entre el 23-25 de diciembre y el 27 de diciembre, fechas ahí entre las fiestas, que, bueno, revelan cómo puede llegar a ser la economía en el próximo 2025 y le pone un moñito a lo que ha sido el 2024. Para estos integrantes, para estos 42 integrantes del REM o que generan el REM, la inflación del mes de enero, es el mes que estamos transitando, va a ser de 2.7, de diciembre, el último mes del año, que es el que nos falta y que se va a dar a conocer el martes que viene a las 16 horas. La inflación del mes de diciembre va a ser de 2.7. Si esto se confirma, efectivamente, la inflación interanual va a sumar 117.8%. Estamos hablando de punta a punta, el 2024, 117%. Pero ahora tenemos que hablar un poquitito también de la inflación del año que viene, del 2025. Bueno, según este relevamiento, la inflación 2025 en el primer semestre va a ir de 2.5 en marzo hasta 1.8 en junio. Se estima que el total para 2025 va a ser del 25.9%. 25.9%. Si comparamos, 2024 estaría cerrando con 117, el 2025 tendría 25.9, es decir, menos de 30 puntos de inflación contra el propio 38 que el mismo gobierno había planificado en el presupuesto que finalmente no tuvo tratamiento y no se aprobó. A mí me causa, Estos perdón, números, sí. Darío, digo, no es que me causa gracia, no me causa gracia, pero vos fijate que de 200, ¿cuánto el enero, el de punta a punta 2023? 117, el no, 24. El 2023, el 2023 fue 250. 236, sí, más. 236. Pasás, no importa si es un dibujo, no voy a eso. 117. De 117 pasás a 25.9. 25.9. Así todo, en el ranking de la región, claro, seríamos el que sextuplica o hectuplica o nonaplica o no duplica a los otros. Claro. O sea, claro. bajando de 250 a 25, aún así, es el país con muchísimo más inflación de la región. Es que es un número verdaderamente, Nacho, que es una locura. Estamos hablando de una inflación mensual para la Argentina, 2.4, 2.7, que tienen los países serios en el mundo. De forma anual. Un año, claro. Por eso dan créditos a 30 años, a tasa de 1 y pico %. Estamos hablando de una cifra que sigue siendo un disparate. Es como, el gordo o la gorda, y lo digo porque me pasa, en donde, ¿qué camisa tenés? 46. ¿Cuánto pesás? 150 kilos. ¿Cuánto pesás ahora? 92. ¿Y qué camisa tenés? 46. Claro, siempre 46 la camisa que tenés. Así que, bueno, esto lógicamente va a marcar un descenso de la inflación muy importante que inclusive para el 2026 programa el 15.3%. Es decir, de lo que veníamos, del 230 y pico al 117, al 2025 con 25.9 y la progresividad de estos encuestadores y consultores para el 2026 habla de una inflación del 15.3. Lógicamente, si se habla de lo que es la inflación núcleo es
la que no contempla los precios estacionales. Por ejemplo, el tomate en tal época, la mandarina en el los invierno. guardapolvos y Los guardapolvos en marzo. El pan dulce o eventualmente también la cuestión de las vacaciones o las tarifas que son reguladas por el gobierno. Eso se deja aparte. Entonces, la inflación núcleo, según este relevamiento, va a ser de 24.8. Eso es importante porque, digo, está desestacionalizando y te está marcando lo que verdaderamente el país tiene o puede llegar a tener de inflación. Estos números son interesantes a la luz de las negociaciones que lleva adelante la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Conversaciones que ayer marcábamos se intensificarán a partir del foro de Davos con Javier Milei a la cabeza, lógicamente el ministro de Economía, y Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional. Tenemos que hablar de otros temas que a los argentinos siempre nos tienen pendientes y, por ejemplo, la inflación, lo que puede llegar a ser el dólar en el 2025. Se especula que en el 2025, en el mes de diciembre, a la finalización del 2025, el dólar oficial va a estar 1.205 pesos. La cifra es absolutamente coincidente con lo que ayer cotizó en el mercado el dólar blue. Ayer el blue cerró en 1.205 pesos. Estamos hablando de un dólar blue por un lado y de un dólar oficial que en diciembre de 2025 estaría en 1.205 pesos. Esto implica que el dólar va a seguir estando, como dicen algunos economistas y niega el gobierno, subvaluado. Dicen, el dólar está barato, la gente del campo dice tendría que estar en 1.800, no ha acompañado la inflación, ha aumentado mucho menos de lo que ha sido la inflación en este año, no nos cierran los números ni los costos de esa manera. Así que así están dadas las cosas para el 2025. Hay que ir tomando recaudo, se habla de un crecimiento de 4,5% y también, para finalizar, una cuestión del empleo o desempleo. El 2024 cierra el desempleo con el 7.2%. ¿Cómo va a cerrar el 2025? Ese es un dibujo. Con 7%. Quiere decir que si estos números son reales, lo sigue haciendo el mismo INDEC que ha venido trabajando desde siempre, si estos datos son reales, el 2025 solo mejoraría 2 décimas en el tema del empleo. Grave el dato y complicado para las economías familiares, ¿no? Ayúdame con esto. Cuando se habla de desempleo, o peor, perdón, no quise decir peor, quise decir perdón. No hablo del desempleo, sino a qué consideramos empleo. Claro. O sea, ¿quién tiene empleo? ¿Quién a la vieja usanza tiene un laburo de 8 horas, 7 horas, 6 horas, 2 laburos de 5? ¿Me explico? Sí, claro. Para considerar al desempleado como tal, porque no lo invento yo, las preguntas del último censo. ¿Tuvo usted un empleo de al menos 2 horas en el último mes? Sí, empleado. Y vos decís, mirá, si en el último mes laburaste 2 horas, tuviste una changa, tuviste una economía informal, no tuviste empleado. Efectivamente, Nacho, estamos hablando de la población económicamente activa, y de esa población económicamente activa también tenemos que hablar entre lo que son verdaderos empleos y los que son empleos precarios, gente que hace changa, gente que es monotributistas, gente que no alcanza a vivir con lo que realmente factura o gana. Ahí estamos, gracias Darío. Vamos a un corte. Cuando regresemos, entre otras cosas, vamos a seguir hablando de teatro.